Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y a esta hora de la mañana, como lo habíamos anunciado temprano, siempre para nosotros es un gusto estar con Fernando Delgado Alvisuri, con quien vamos a hablar un poco de la coyuntura política. Fernando, ¿cómo estás? Muy buen día. Un gusto saludarte. Y es importantísimo lo que viene sucediendo. El general Donaire fugado, ¿no? Se sabía que iba a pasar esto. Ollantumala se está pidiendo 20 años y 26 para Nadine Heredia. Entonces tenemos una figura política o una figura presidencial muy desgastada en nuestro país. Todos los presidentes, si no están juzgados, uno se ha suicidado, los otros están presos y los otros fugados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se habla mucho de que ya murió la clase política en nuestro país y que debemos regenerar una nueva, o que tenemos que fomentar una nueva. Mira, lo que ocurre es un proceso paulatino de desintegración de estas instituciones denominadas partidos políticos, que a pesar de que el mundo ha estado en una vorágine de cambios, los partidos políticos se aprecia que no a la fecha no existe, a pesar de que siempre están susceptibles a derrotas y a oportunidades de cambio. Lamentablemente no han asumido el rol que tienen en la actualidad. Pero ¿por qué no se...? Yo te puedo entender que no quieran cambiar de repente, pero ¿por qué no dar este cambio? No dar este cambio porque yo quiero enquistarme entre comillas, en el poder del partido hasta que me muera, hasta que me saquen en hombros. Yo creo que esa es la figura un poco, y la figura de no me salgo porque estoy más pegado a la corrupción, a poder recibir algo. Como te digo, la crisis de la representatividad de los partidos políticos viene más o menos los últimos 30, 40 años. ¿De acuerdo? Y desde que el poder económico se introduce en una organización partidaria, en donde los partidos políticos comienzan a primar las influencias, en donde comienza a primar el compadrazgo, donde empieza a primar la cuestión económica que permite un empoderamiento de incapaces en estructuras partidarias, dejando de lado el tema de la meritocracia, la participación activa de los militantes. Y esta crisis ha tenido como consecuencia, por un lado, el desaliento en esta falta de representación, que es lo que deberían ser los partidos políticos, ¿no? Estamentos de representación popular y aparte espacios donde se pueda consolidar el elemento de la ciudadanía. Mira, tenemos un Congreso de la República totalmente desgastado, que ya nadie cree en el Congreso, porque hoy es como institución respetarla, pero lo que tiene dentro ya es un adorno político, para muchos es un gasto social. Lo que ha pasado con Donaire, y esto pasa porque, y tú bien lo decías, aparte hay un desgaste dentro de los partidos políticos, un desgaste de tenemos gente en los partidos políticos, pero apelamos a los vientres de alquiler. Entonces, es lo que ha pasado con Donaire, es lo que ha pasado con muchos. Mira, además también ya deja de ser preocupante y convertirse en penoso el hecho que la comisión más activa del Congreso es la Comisión de Ética. Entre comillas. Entre comillas, ¿no? ¿De acuerdo? En la que diríamos una tercera parte de los miembros del Congreso han pasado por esa comisión, y tenemos la penosa estadística de tener congresistas con faltas éticas muy graves, y que todos los domingos nosotros somos testigos de la presencia de denuncias en todos los niveles. Entonces, ahí, por ejemplo, ha habido una propuesta interesante de hace algunos años que decía que la Comisión de Ética debería estar conformada por personas ajenas al Parlamento, es decir, por una junta de notables, que no era posible que la Comisión de Ética se convierta en juez y en parte. Y esto permite, pues, que en el caso del señor Donaire hayan pasado 8 meses, ¿de acuerdo?, para que se establezca el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Es que Otorongo no come Otorongo. Así es, pues. ¿No? El caso, por ejemplo, del señor Chavarri, que se pasó más de un año, y de otros casos que todavía están en agenda. Está Mamani. Así es. Que va a regresar. Fujimori, que va a regresar. Claro, que va a regresar. ¿No? Entonces tú dices,
¿Tengo que creer en la política de nuestro país? ¿Tengo que creer en los políticos que hoy día están, si cada quien está tirando agua para su molino y cada quien hace las componendas y las alianzas que le convienen y que no van en favor de los peruanos? Bueno, difícil creer, ¿no?, en la clase política actual. Difícil creer en esta falta de representación. Difícil creer que podemos encontrar en partidos políticos, salvo excepciones, ¿de acuerdo?, porque pareciera que todos están manchados, un ápice de cordura y de aparte de enfrentar los grandes retos como consecuencia de estas derrotas electorales. Hay partidos políticos que han sacado en la última elección 1 o menos 5%. O sea, la pregunta es, ¿qué nivel de representatividad tiene el día de hoy un partido político? Ahora, el congresista Vieira, lo entrevisté hace unos meses, y él tenía un proyecto, la propuesta de un proyecto, y que era que los partidos políticos comenzaran de cero y que de nuevo empiecen a inscribir a la gente y todo. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos pues que tienen, todos presentan padrones con 100.000, 200.000, 300.000 afiliados y al final votan 5.000, 20.000. Entonces dice, ¿y dónde está la gente de estos partidos? Debe haber una oficialización y actualización permanente de padrones, y aparte para determinar qué personajes o militantes son los que han ya participado en más de una agrupación partidaria. Número 1. Número 2, el tema de los aportes considero que es fundamental para la limpieza y aparte para la rendición de cuentas posterior. La meritocracia, los comicios internos, esta suerte de elección o aclamación que se hace para la elección de partidos, además, algo que me parece pernicioso es el voto preferencial, ¿no?, que lo que hace es ubicar a aquellas personas que tienen capacidad económica o un alto nivel de influencia y que siempre ocupan los puestos más altos, ¿no?, en desmedro de la gente capaz que pudiera estar en los últimos lugares. Es más bien un concurso de popularidad. Pero acá parte también del tema de una reingeniería total del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que a la par son también los que, entre comillas, podríamos decir, están coludidos con todo lo que sucede. Se hizo la última reforma del sistema electoral. Mala pues, Fernando, reforma mala. Data ya sea de muchos años en donde se le dio autonomía a estos del Jurado de Elecciones. Salió pues estas dos entidades más, ¿no?, la RENIEC y la OMPE, como órgano encargado de implementar los temas de los comicios. Es necesario una reingeniería y una refundación y reestructuración de muchos estamentos públicos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estamos pidiendo. Lamentablemente, gobierno tras gobierno pasa, se queda 5 años, y efectivamente pueden haber parches parciales, ¿no?, pero reformas políticas serias, profundas, permanentes, consensuadas, con vocación de permanencia, no veo a la fecha. Por ejemplo, algo que se está pidiendo hace muchísimos años es la reforma del régimen laboral, por ejemplo, que a la fecha, en materia del Estado, la verdad, es un caos. ¿Cómo puedes tú llevar como Estado una reforma cuando tienes un Poder Judicial independiente, una Oficina de Procesos Electorales independiente, un Jurado Nacional de Elecciones independiente, donde nadie puede intervenir? Lo que pasa es que es muy buena la independencia, 100% de poderes en un país. La creencia es que en un Estado de Derecho y en el modelo constitucional que tiene el Perú, con esta característica de autonomía e independencia de los órganos autónomos y de los poderes públicos, es mal entendida. El concepto de independencia no significa que yo soy totalmente autónomo y que tengo absoluta libertad y que nadie se puede meter con las competencias exclusivas que cada órgano tiene. Precisamente el juego democrático y la viabilidad de un gobierno institucional es que todos los entes del Estado compartan labores. Es esa suerte de compartimentalización la que permite un funcionamiento no solamente orgánico, sino también interorgánico. Situaciones, por ejemplo, como la educación, la salud, la seguridad ciudadana, son labores propias del Estado peruano, ¿no? Y que estas labores tienen que compartirse,
¿no? Y el Tribunal Constitucional así lo dijo en reiterada jurisprudencia, que un estado actual de cosas en el ámbito del gobierno se perfecciona por esto, ¿no? Por controles orgánicos y controles interorgánicos. No son estancos cerrados en los cuales tú puedas decir hay autonomía, hay exclusividad. Todos los poderes públicos funcionan y se virtualiza su funcionamiento en la medida en que comparten función, realizan actividades compartidas, exclusivas y delegadas. Qué bonito suena en el libro, ¿no? En el libro, sí, efectivamente. Qué bonito. Pero eso es lo que se cree, ¿no? Que debería ser lo ideal. Que todos los partidos son autónomos, que todos los entes públicos son autónomos e independientes. Claro, son independientes, autónomos en el ámbito financiero, normativo, institucional, pero todo es el Estado, ¿no? Entonces, el entender eso por parte de instituciones como por ejemplo el Congreso de la República, como por ejemplo el Ejecutivo y el Poder Judicial, me parece indispensable. Para ello la Constitución ha previsto pues mecanismos de control entre poderes orgánicos e interorgánicos. Pero ¿quién puede ejecutar esto? ¿Quién puede llevar a esta unidad si el presidente dice una cosa, el presidente del Congreso dice otra, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial dice otra cosa? Entonces acá hay un afán de poder. ¿Quién tiene más poder? Si tiene más poder el Congreso, si tiene más poder el presidente, si tiene más poder el Poder Judicial. Por ejemplo, las reglas de la dinámica en la política y en el elemento de poder, ¿no? Se ve todos los días, por ejemplo, con este espectáculo al cual asistimos el día de ayer, ¿no? Cuando hubo esta sesión de la Comisión de Defensa, en la que, haciendo uso de las prerrogativas del Congreso de la República, de citar a funcionarios para pedir información sobre temas relevantes, se convierte en un circo. El pedido de información o las citas e interpelaciones o mociones de censura por parte del Congreso al Ejecutivo y otras autoridades significa en algunos casos abusos, cuando ya hay comisiones investigadoras y comisiones específicas que vienen abocándose al tema. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay un grave problema, y es el tema de las comisiones investigadoras. Ninguno es juez, ninguno es fiscal, ninguno es investigador dentro del Congreso. Y esto ha pasado en esta gran investigación, entre comillas, que se gastó millones de soles para investigar a Alan García, y cuando llega al Poder Judicial desestimaron esa investigación y todo quedó en nada. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se va a recuperar? Nunca se recupera. ¿Qué se hizo con esa investigación? Estuvo manoseada y todo. Entonces, ¿y debe tener ese poder el Congreso de la República? Es definitivamente el que tiene la labor de investigación. Recuerda que un Congreso de la República y un Estado de Derecho tiene tres funciones: legislativa, exacto, control político y aparte ser el órgano, digamos, de sopeso con el otro poder del Estado. Las comisiones investigadoras, que son un tipo de comisiones dentro de las comisiones llamadas ordinarias, ¿de acuerdo?, tienen esa función: investigar y abocarse para la determinación de las responsabilidades no penales, pero sí frente a la existencia de la comisión de un indicio para enviar esta información, esta propuesta a los entes correspondientes. Pero que en los últimos años hemos visto que no ha tenido ningún valor referencial. No ha tenido, salvo algunas comisiones de investigaciones emblemáticas. Por ejemplo, las comisiones que se crearon hace muchísimos años, recuerdo los informes LARC. Ah, ¿no? Claro, ¿no? el caso LARC. Claro, el caso LARC de Alan García, y otras comisiones investigadoras. Pero eso es parte de un proceso necesario de reingeniería, indispensable y urgente, que debe darse al interior del Congreso de la República. En el sentido de establecer, bueno, cuáles son los criterios para fijar, no numérico me refiero, no de mayoría, sino cuáles son los criterios de costo-beneficio y utilidad, en el sentido de conformar una comisión para que se aboque al conocimiento que puede ser visto por otra subcomisión o que ya está en trámite. ¿Para qué? Para la investigación. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de la comisión presidida por la señora Bartra, ha funcionado por espacio de un año, creo, y al final deficiencias. Y este informe no encontraba responsabilidad en el gobierno de Alan García ni en Keiko Fujimori. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es el criterio para crear? Craso error, ¿ah? Claro, ¿cuál es el criterio para crear y conformar una comisión? ¿Y cuál es el estudio, el control de daños posterior
a este informe? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se meritúa? ¿Cuáles son los efectos en la legislación nacional? ¿Y cuál es el impacto que tiene en el Poder Judicial? ¿Cómo inicia una investigación? Ahí hay gente que no está preparada. Eso es lo peor, eso es lo vergonzoso y lo peligroso, porque cuando tienes gente preparada existe un manoseo de toda la información que puede ser privada, que al final termina siendo pública. Claro, y por un lado también existe duplicidad de funciones, porque, por ejemplo, hemos visto el caso, esta comisión que se creó, una sesión exclusiva para ver el caso del sodalicio en el Congreso. Ya tenía una investigación archivada en el Ministerio Público, ¿no? Ya se había reabierto otra investigación. Pregunto, la calidad de los congresistas, el manejo en el tema de investigación al interior de una comisión congresal es casi nulo en cosas como estas. Si el Ministerio Público ya se abocó a la investigación y terminó archivando el proceso, pregunto, ¿qué labor o qué indicios podrían encontrar las comisiones políticas, ¿de acuerdo?, frente a una investigación ¿O fiscal? qué encontraron para haberla, para haber formado en el una, caso ¿no? Odebrecht, en el caso, por ejemplo, Lavajato, hay varias comisiones que se han encargado de esas situaciones. Mira, el caso Odebrecht, el Lavajato, en todos los países donde ha estado inmersa esta corrupción, ya hay funcionarios, hay gente de alto nivel condenada, procesada, incautado bienes, dinero. Acá en el Perú no. Y acá en el Perú estamos manoseando toda una información, y acá en el Perú estamos culpando a los no culpados, y a los culpados están libres, fugados. Entonces los grandes o se suicidan o se van del país, y los chicos son los que están pagando el costo, ¿no? El daño que se ha hecho. Acá tienes toda la telaraña de Odebrecht, parte de la telaraña de Odebrecht. Y en esto vamos a saltar al tema de Ollantumala y Nadine, para la cual se ha pedido 20 años para Ollanta y 26 para Nadine, y la gente se pregunta, ¿pero por qué más para Nadine? Es que Nadine supuestamente es la cabeza de Era todo. la cajera. La cajera, ¿no? Imagínate, Nadine Heredia. No solamente ejercía la cabeza en el matrimonio, sino también en el poder. En el poder. Los niveles, era terrible, porque era la que iba y venía, la que decidía. Los todo. niveles de poder y la estructura de mando que la señora tenía, era evidente y más que manifiesto, y hasta en algunos casos yo creo que podría incurrir en delitos, del hecho de asumir ella responsabilidades en el gobierno. Por supuesto. La figura de la primera dama en el Perú. Ahí tenemos el tema de la luz roja. Así es, por ejemplo, es una cuestión protocolar que se encargaba en sus inicios a cumplir labores eminentemente sociales. Posteriormente, ya con el encumbramiento de las primeras damas en el Perú, ya con una orientación política como lo era ella, recordemos que además era autoridad del partido político, era secretaria general, no sé qué cargo tenía a la fecha, pero Y era todo. Así es. Todo en el partido. Entonces, a ella, pues, yo creo que en el caso de ella, en el caso del matrimonio Humala, yo creo que ya no hay indicios. Ya hay una investigación de muchos años que ya ha venido acumulando cuestiones probatorias que nos permiten afirmar efectivamente que ha habido acá lavado de activos, el incremento patrimonial, las declaraciones de testigos de los dineros que venían del extranjero, la apertura de cuentas en el extranjero, yo creo que dice mucho de la responsabilidad de ambos. De la noche a la mañana, de pasar de una mujer de jean y polito blanco todos los días a ser presidente con unos vestidos de chocolates Godiva. Claro, chocolates que costaban un dineral, vestidos que costaban $5,000, una silla que costaba creo que como $10,000, una alfombra $15,000. Entonces, demasiado rápido, y aquí pues nadie se cuece de que ahorritos y otras cosas. Y aparte, ¿no? falsos proyectos de investigación, consultorías que se han venido dando. Y los casos en ello están bastante avanzados. Y ya deben inventarse otra cosa, ¿no? Porque Alan es. García, una ponencia $50,000, $100,000, ella una consultoría $20,000, $30,000. Una consultoría sobre temas de cabello. Y ¿no? yo, claro, imagínate, yo no cobro pero ni el 0,0.1% cuando voy a algún sitio. Entonces yo creo que debo incrementar. Definitivamente ahí en el caso Humala ya las investigaciones están dadas, y es más, ya con el hecho de la liberación de la expareja presidencial, los fiscales se abocaron precisamente a eso, ¿no?
a construir el caso que ya se ha presentado y que va a pasar al control de un juez para que ya se inicie ya las investigaciones. Está en el tramo final, pero en el caso de ellos me parece que la responsabilidad yo creo que es más que evidente, ¿no? Sí. Las responsabilidades y de todo el estropicio que hicieron en el gobierno. Total. Entonces, bueno, hay mucha gente que ya está llorando porque dice, pobrecitos, se van a ¿cómo se llama? A la cárcel todavía, porque hay un proceso que hay que seguir, todo ¿no? Un juicio que están en el Perú. Pero un juicio que ya está bastante avanzado. Sí, pero acá en el Perú, pues, ponle unos 10 años más de repente, ¿no? Mientras apelan, vuelven a reapelar, 10 años, ¿no? Entonces, que en el Perú pasan cosas insólitas, no te sorprendas que de repente por ahí aparecen ellos por Europa, ¿no? Ollanta y Nadine Heredia. Fernando, siempre es un gusto estar contigo. Esperemos la otra semana poder conversar contigo sobre temas más halagadores para el Perú. No, lo interesante es que uno no tiene que buscar temas, Marco Antonio. Los temas los da el día a día en la política y lamentablemente pues comentando temas de corrupción, ¿no? De corrupción, de tropelías, de mal funcionamiento, ¿no? Y bueno, por un lado nos complace porque nos da insumos para la discusión política y el análisis jurídico, pero por otro lado también nos da pena. Exacto, ¿no? y estamos como corruptos. Ahora ya tú no dices Perú, Machu Picchu, no, ahora dice Perú, corrupción, allá no voy. Entonces ya no somos referente. Es peligrosísimo porque de repente a veces tú, yo o algunas personas por ahí pueden tomarlo a broma. Pero la pregunta es, mañana, ¿qué le vamos a decir a ese joven, a tu hijo, a mi sobrino? Oye, ¿pero por qué has robado? ¿No? ¿O por qué quieres ser abogado? ¿Por qué quieres ser juez? Porque ahí me lleno de plata porque voy a robar. ¿O por qué quieres ser político? Porque los políticos se llenan de plata. Pero no por un concepto elemental de que es servir a mi nación y servir a mi pueblo. Es el elemento de justicia, ¿no? Condición indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad. O sea, realmente da pena, ¿no? Da pena que ¿A dónde vamos? De repente tú y yo ya no vamos a ningún lado, pero ¿a dónde van los que vienen atrás? O sea, ¿a dónde están yendo? Estamos yendo al precipicio. ¿No? Y el presidente no puede hacer nada. Estamos yendo al precipicio. El presidente está dando manotazos de abogados, está haciendo temas populistas, ¿no? Quiero contentar aquí, contentar allá, pero en realidad no hay una... No hay reformas. No hay una reforma. No hay reformas. Las que se hicieron me parece que eran indispensables, pero hay aspectos en el gobierno, objetivos del gobierno que están haciendo ahora. Pero blandengues, ¿ah? Así es. Total. Fernando, siempre es un gusto conversar contigo, siempre, te esperamos la próxima semana, esperemos que hayan cosas más agradables para poder compartir. Ha sido Fernando Delgado Alvisuri con quien hemos conversado sobre la coyuntura política en nuestro país. Nos vamos a un pequeño corte, regresamos, no se muevan.